Vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Evangelio del día con el Padre Marcos Galvis. Queridos hermanos, sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Vamos a compartir el día de hoy San Marcos capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Jesús vio que la gente lo estaba siguiendo, pero tenía hambre. Y cuando Jesús vio que la gente lo seguía y tenía hambre, les dio de comer pan. El mundo en el que vivimos tiene hambre. No un hambre cualquiera, un hambre que se sacia con el pan del cielo. Y ese pan es la Eucaristía que hemos dejado de recibir, que hemos dejado de comer, que hemos dejado de frecuentar. La Eucaristía nos da vida eterna, Juan 6:54. Y eso a nosotros ni nos hace ruido, ni nos hace bulla, ni siquiera lo vivimos ni lo practicamos. Y muchos católicos van a la Santa Misa y se quedan sin la Eucaristía. La Eucaristía es el alimento que Jesús dijo: el pan que yo les voy a dar es mi cuerpo y se lo daré para la vida del mundo. Y nosotros a veces dejamos la Eucaristía y nos quedamos con cualquier otro alimento. Salimos de la misa sin recibir la Eucaristía y nos vamos a una tienda a comer y nos vamos a desayunar, almorzar o cenar, pero olvidamos el pan del cielo. Cuando Jesús vio que la gente tenía hambre, le dio de comer, no cualquier alimento, les dio pan, significando que cuando el alma tenga hambre, el alimento que vamos a recibir es el pan, la Eucaristía. Dígame, ¿cuándo fue la última vez que usted recibió la Eucaristía? ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a una misa y recibió la comunión? Desde su comunión hay muchas personas que recibieron a Cristo una sola vez y chao, cheo, si te he visto, no te conozco. Se apartaron de la Eucaristía, se alejaron de la comunión. Y eso es un pecado, y eso está mal, y eso hay que examinarlo. Muchas personas se conforman con el pan material, pero dejan de lado la Eucaristía. De eso hablaremos en este Evangelio. Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Del libro del Génesis. Después de que el hombre y la mujer comieron del árbol prohibido, el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás? Este le respondió: oí tus pasos en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y me escondí. Entonces dijo Dios: ¿y quién te ha dicho que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Respondió Adán: la mujer que me diste por compañera me ofreció del fruto del árbol y comí. El Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? Repuso la mujer: la serpiente me engañó y comí. Entonces dijo el Señor Dios a la serpiente: porque has hecho esto, serás maldita entre todos los animales
y entre las bestias salvajes. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza, mientras tú tratarás de morder su talón. A la mujer le dijo: multiplicaré tus fatigas y con dolor darás a luz tus hijos. Tus impulsos te llevarán hacia tu marido y él te dominará. Al hombre le dijo: por haberle hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol del que te prohibí comer, maldito sea el suelo por tu culpa. Con fatiga sacarás de él tus alimentos todos los días de tu vida. Te producirá cardos y espinas y comerás de las hierbas del campo. Ganarás tu pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella te saqué. Eres polvo y al polvo te convertirás. El hombre le puso el nombre de Eva a su mujer, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios les hizo al hombre y a la mujer unas túnicas de pieles para que se las pusieran. El Señor Dios dijo: aquí está el hombre, ya casi convertido en uno de nosotros, por el conocimiento del bien y del mal. Que no haya ahora a extender la mano para tomar de los frutos del árbol de la vida, se los coma y viva para siempre. Entonces el Señor Dios lo expulsó del jardín del Edén para que trabajara el suelo de donde había sido hecho, y expulsando el hombre colocó al oriente del jardín del Edén unos querubines con unas espadas de fuego ardiente para impedir la entrada hacia el árbol de la vida. Palabra de Dios. Todos te alabamos, Señor. Al Salmo número 99 vamos a responder todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Desde antes que surgieran las montañas y la tierra y el mundo apareciesen, existes tú, Dios mío, desde siempre y por siempre. Todos. Tú eres, Señor, nuestro refugio. Tú haces volver al polvo a los humanos, diciendo a los mortales que retornen. 1000 años para ti son como un día que ya pasó, como una breve noche. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Nuestra vida es tan breve como un soplo, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a tener compasión de tus siervos? ¿Hasta cuándo? Todos, tú eres, Señor, nuestro refugio.
Aleluya, aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él le preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, diciendo todos: ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la meditación de la palabra de Dios. Hoy compartimos San Marcos capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Hoy es 14 de febrero y estamos transmitiendo la palabra del día 15. Un saludo para todos, mi amistad, mi cariño, mi cercanía, mi amor, mi servicio. Hoy la iglesia recuerda el día de San Valentín, el día del amor y de la amistad. Para todos los que no se han casado, pongan las pilas a casarse. Y para todos, que Dios les bendiga la amistad, el cariño y la cercanía que han tenido con nosotros durante estos años. Bienvenidos a este compartir. Saludamos a todos los hermanos quienes van llegando a esta hora del día a las redes sociales. Por aquí María Pérez, que Dios le bendiga, gracias por su granito de arena.
Leticia Díaz, eres miembro del canal, que el Señor le acompañe, gracias por acompañarnos. Dora Wong, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Cecilia, gracias por sus estrellas allá en Facebook. Petra San Juan, que el Señor le recompense, gracias por su granito de arena. Verónica Cornejo, que el Señor le acompañe y le bendiga. Bendiciones para su papá, que el Señor le conceda la salud. Saludamos a todos los hermanos quienes van llegando: Wendy, Cecilia, Virgilio, Paola, Domi, Juana, Eliana, Ana, Damaso, Sonia, Almeda, todos los hermanos de Facebook, Verónica, Mariela, Hilario, Lío, Tesum, Neji, bueno, a todos los hermanos quienes están aquí en el en vivo, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Hoy la palabra de Dios nos coloca ante una realidad del ser humano: el hambre, la necesidad. Hoy la palabra de Dios nos coloca delante de un Jesús que un día dijo: tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Habían 4,000 personas, un gentío. Y esas 4,000 personas tenían hambre. Josué, Dios le bendiga, gracias por su granito de arena. Y cuando Jesús vio que la gente tenía hambre, les dijo a los apóstoles: ¿qué les damos? ¿Cómo los alimentamos? Dijeron los apóstoles: Señor, más barato nos sale mandarlos a sus casas, mandarlos a que busquen comida, que nosotros alimentarlos. Es mucha gente. Y no tenemos, por ahí otro capítulo de la Biblia dice, ni 300 denarios de dinero que compráramos en pan alimentarían a todos. Y cuando Jesús, que dijo una vez: tuve hambre y me dieron de beber, me dieron de comer, se dio cuenta que la gente tenía hambre, le digo pues que se siente, ustedes le van a dar de comer. Y era hambre del pan. Cuando le preguntó qué es lo que ustedes tienen, los apóstoles dijeron: solamente tenemos panes. ¿Cuántos panes tienen? 7 panes. Dígale a la gente que se siente. Agarró los panes, dio las gracias, eso es lo que significa Eucaristía, acción de gracias, los bendijo y se los dio a la gente. Y escuchen esto: todos comieron y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Me llama la atención esa partecita. Aunque eran 7 panes, todavía se recogieron 7 de sobra. ¿Qué significa? Que la gente está yendo a la acción de gracias y no todos están comiendo. Que siempre sobra pan consagrado. Yo no sé si usted ha ido a la misa y yo no sé si ha ido a la Eucaristía. Siempre el sacerdote va al sagrario, ¿recuerdan? Y saca algo que se llama copón. Y dentro del copón está tapado, dentro del copón hay especies consagradas, hostias consagradas, el cuerpo de Cristo. Y siempre, escuchen bien, y siempre agarra y reparte la comunión, y después de repartir la comunión, agarra lo que queda y va al sagrario y guarda la reserva. Siempre queda pan, a menos que sea una Eucaristía muy numerosa, donde fue un retiro, donde todos comulgaron, donde se dio el número de las personas que comulgaran, pero normalmente los domingos sobra pan consagrado,
sobra Jesucristo Eucaristía. Y eso a mí me da un dolor. Y eso a mí me cuestiona tanto. Cecilia, gracias por su estrella en Facebook, Dios le bendiga. Porque vamos de mal en peor. Yo quiero cuestionar a los padres en este momento, a las madres y a los jóvenes. Miren, ustedes a veces se preocupan y se esmeran tanto porque sus hijos vayan a la doctrina. Los sábados o los domingos, que es la doctrina, que sus hijos van a recibir la comunión, se están preparando y van a la catequesis. Esos muchachos madrugan, esos jóvenes que van a la doctrina se levantan, presentan exámenes, hacen tareas, durante 2 años consecutivos van a la doctrina. Y después de hacer su primera comunión, después de recibir a Jesucristo Eucaristía, el domingo siguiente, sin demora, ya no vuelven a la misa. 2 años sin faltar los domingos a misa. 2 años sin faltar a la doctrina. Y luego de que terminan la catequesis, hacen la primera comunión, dicen, ya salimos de eso. Y chao, cheo. Le dan la espalda a Jesucristo. Y ya no vuelven más a comulgar. Y hay gente que no comulga después de 30 años, desde el día que hizo su primera comunión. Ya no vuelve a comulgar. Y cuando se va a casar o cuando se va a confirmar, después de 2 años, entonces vuelve a comulgar. Y después, cuando se va a casar a los 30 años, vuelve a comulgar. Y es donde yo me cuestiono, ¿para qué recibieron la comunión? Dice Jesucristo, sobraron 7 canastos. Siempre sobra Eucaristía. Ojalá que en la misa todos comulgaran. Ojalá que en la Eucaristía todos recibieran la comunión. Pero es mentira. Siempre sobra. Siempre sobra. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. A Cristo le sobró y en la iglesia sobra. Faltan católicos que no solamente vayan a la iglesia el domingo a calentar banquita, o que vayan a dormir, o que vayan por cumplimiento, o que vayan por ir. Faltan católicos que vayan los domingos a misa a recibir a Jesucristo. Claro, para recibir a Jesucristo tiene que haberse confesado. Para recibir a Jesucristo no puede estar en pecado mortal. Si usted faltó un domingo a misa, no debe comulgar el domingo siguiente, quien sea que sea. Si usted vive en concubinato, no debe recibir la comunión. ¿Usted sabía eso? Que las personas que viven en concubinato, que las personas que viven en unión libre, que las personas que viven amancebados, que las personas que viven en adulterio, ni se deben confesar, ni deben comulgar. No se deben confesar porque no hay un acto de propósito de enmienda, de arrepentimiento, porque en la noche llegarán a acostarse con su esposo o su esposa y seguirán cometiendo o adulterio o fornicación. No tienen propósito de salir del pecado, por eso no deben confesar. Y no deben comulgar porque San Pablo lo dijo, el que come y bebe el cuerpo y la sangre de Cristo sin discernir, sin estar preparado, oiga, come y bebe su propia condenación. Y un adúltero o un concubino no debe comulgar. Es que mire, padre, usted no tiene por qué decir eso, me decía una vieja por allá. Usted un falta de respeto. ¿Cómo que yo no puedo comulgar? Claro que sí, yo debo comulgar. Yo amo a Jesús, yo quiero a Jesús, yo realmente deseo recibir a Jesús, quiero comulgar. Bueno, pues cásese por la iglesia, mijo. Cásese por la iglesia, doña. Y usted se casa por la iglesia, se confiesa y comulga. Y que yo tengo deseo y Cristo quiero recibirlo en mi vida. Yo hasta he llorado, padre. Hasta he llorado porque quiero recibir a Jesús. Bueno, pues deje el adulterio que tiene. Deja a la persona con la que está viviendo, va y se confiesa
y busque a su esposo, reconcíliese y va y comulga. Pero es que la gente es bien brava. Quiere venir a la fuerza a la confesión, que me quiero confesarme. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuánto tiempo tienes sin confesarse? 20 años. Lo primero que le pregunto es, ¿casado o soltero? Vivo en adulterio. Le voy a escuchar, pero no le doy la solución. Ay, padre, que el padre fulano me la da. Pues vaya para que se la dé. Yo no lo voy a hacer. La iglesia nos pide acto de que haya un propósito, un firme cambio. ¿Cuántos años tiene? 30 años. Bueno, casado o soltero, vivo en fornicación. No le doy la solución. Pero el padre fulano me la dio, pues vaya y lo busque de nuevo que se la dé. Pero yo no puedo. El sacramento de la Eucaristía es para recibirlo en gracia. Y mucha gente lo recibe por recibirlo. Y mucha gente lo recibe en pecado. Y no le importa. Y no le presta atención. Y eso es un error garrafal. San Pablo lo dijo, se come su propia condenación. Entonces, cuando la gente tiene hambre, dice el Evangelio de hoy, Cristo le dice a sus discípulos, denle ustedes, ¿qué le vamos a dar? Los discípulos dicen, no hay nada. Sin embargo, aquí hay unos panes. Jesús agarra los panes, que es la que va a saciar el hambre de la gente, los bendice, da las gracias a Dios. Eso es lo que significa Eucaristía, acción de gracias, y después de bendecirlo, los reparte, para que la gente los coma. Y aunque era bastante, y aunque eran 4,000 personas, no todos comieron pan, no todos se alimentaron, porque no quisieron, porque no les gustaba, o porque tenían su propia comida, y resulta que sobró. Eso es lo que pasa en una misa, sobra el alimento, sobra el pan, porque hacen falta católicos que comulguen, que reciban a Jesús, que reciban la Eucaristía. Y eso es un error. Cada misa que usted vaya debe comulgar. Padre, pero es que yo no puedo porque el padre me dijo que no. Pues entonces prepárese. ¿Y qué debo hacer? Cásese por la iglesia. Confiésese antes. Deje el adulterio. Deje el pecado y entonces puede comulgar. Ay, padre, así no. Así no. Yo pensé que yo podía comulgar. Mire, yo hice la primera comunión y otra gente, el peor error que cometen los católicos con la Eucaristía. Pecado grande, pecado mortal. No van a misa los domingos. Es la boda de la mamá. Tengo 3 años sin ir a misa. Y como mi mamita se casó, entonces yo voy con mi traje de católico y voy a recibir la comunión. Y después de 3 años sin ir a misa, sin confesarme, sin ir a un retiro, sin ir participar de la iglesia, allá voy, abro la boca para que el Padre me dé el cuerpo de Cristo. Y hay muchos católicos que sin haberse confesado, oigan bien, sin haber preparado su alma, sin haber limpiado su casa, están recibiendo la Sagrada Comunión. Y eso está mal. Para usted comulgar debe hacer un examen de conciencia. Falté el domingo pasado a misa, ya no debo comulgar, debo confesarme. Tengo un mes sin ir a la misa, 3 años. ¿Para qué? Mire, puede casarse su papá, su mamá, puede ir usted a la Eucaristía hasta con el Papa. Pero si usted no se preparó, no debe recibir la comunión. ¿Lo sabía o no lo sabía? Apréndalo hoy. El Evangelio de San Marcos capítulo 8, versículo 1 y siguiente. Oído al tambor y paren la oreja. Presten mucha atención. Oigan. En aquellos días Jesús vio que lo seguía mucha gente. Y la gente no tenía qué comer. Había un problema, el alimento. Había un problema, la comida. El problema de la gente era que por estar siguiendo a Jesús, escuchando a Jesús, que era lo que él hacía, predicaba y hablaba, se olvidaba de la comida. Pensaba que lo más importante era escuchar a Jesús, y Eucaristía y palabra de Dios van unidas. Por eso la misa es completa. Primero usted escucha la palabra y después va a la Eucaristía. Van unidas. La palabra de Dios y la Eucaristía están unidas. Es decir,
Usted en la misa escucha la palabra de Dios, lo que dice en Mateo 4:4, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El padre lee la Biblia, el diácono lee la Biblia, los laicos leen la Biblia, y después de leer la Biblia, entonces viene la mesa de la Eucaristía, viene la consagración para que usted coma. La gente ya había escuchado a Jesús. La gente ya había participado de la predicación. La gente, Jesús, en aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente. ¿Y Jesús qué hacía? Les hablaba, les predicaba, les enseñaba. Jorge García, gracias por su granito de arena. Dios le bendiga, le recompense a todos los hermanos que nos apoyan. Que el Señor le bendiga siempre. Oigan lo que viene. Y no tenían que comer. Ya habían saciado el oído, ya habían escuchado la palabra de Dios, ya se habían alimentado con la palabra. Y después de la palabra, después de haber escuchado, les dio hambre. Y entonces Jesús nos enseña con este evangelio que primero se escucha la palabra y después se come la Eucaristía, el pan. Y es donde dice, llamó a sus discípulos. Ese llamó a sus discípulos significa que la tarea de la Eucaristía no es para cualquier persona. Por eso abro un paréntesis chiquito. Los protestantes no tienen la Eucaristía, la acción de gracias, el pan consagrado, el pan bendito, no lo tienen. Porque cuando Jesús llamó a sus discípulos para darles la Eucaristía, la acción de gracias, el pan bendito, para que ustedes ven que el pan lo repartieron después de bendecirlo. Antes no, antes era pan y lo llamó, traigan el pan. Después de bendecir, se los dio a sus discípulos para que lo repartieran a la gente. Los protestantes llegaron tarde a esa repartición, por eso ellos no tienen Eucaristía. Ellos se quedaron con la purita palabra, pero con el pan, no. No tienen el pan bendito que se llama la Eucaristía. Cierro el paréntesis. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, me da lástima esta gente. Miren, eso que yo les estoy hablando, dijo Jesús, a eso que les estoy predicando me da lástima. Ya escucharon la palabra, ya escucharon la reflexión. Ya escucharon la predicación, ya se llenaron, me da lástima. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Mire, 3 días escuchando la palabra, pero les hace falta algo que se llama la comida. No tienen que comer, no tienen alimento. Mila, gracias por sus estrellas en Facebook, Dios les bendiga. ¿Qué hacemos? ¿Qué solución le damos? Si los mandamos a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. ¿Ya comieron pan eucarístico? No. Solamente comieron y se saciaron de la palabra. Están oyendo la palabra. 3 días oyendo la palabra, pero les hace falta la comidita. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron, ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en un despoblado para que coma esa gente? ¿Y qué comida le vamos a dar? Pues pan. ¿Y dónde vamos a conseguir pan para que todos ellos coman? ¿Cómo vamos a hacer para que la gente coma pan si aquí estamos lejos? Él les preguntó, a ver, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron 7. ¿Cuántos panes tienen? Tenemos algo de pan. Aquí hay 7. Miren que el pan era poquito. Miren que el pan no era cantidad. José, gracias por su estrella, Dios le bendiga. Miren que el pan no era abundante, eran 7, poquitos panes. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes y escuchen esta parte. Pronunció la acción de gracias, los partió
y se los fue dando a sus discípulos. Me encanta porque detalla la Eucaristía de una manera tan bonita. Jesús agarró los panes, pronunció la acción de gracias. Esa acción de gracias es lo que significa Eucaristía. ¿Qué significa Eucaristía? Acción de gracias. Por eso cuando vamos a la misa estamos recordando la acción de gracias. ¿Y cuál acción de gracias? La que Cristo dejó. ¿Y cómo la hizo? Después de haber oído la palabra por 3 días, agarró el pan y lo partió, dando las gracias. Eso es lo que hacemos en la misa. Y eso es lo que tú te estás perdiendo. Lo que dice Jesucristo en la Eucaristía. Miren, tanto el Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 26, vamos a buscarlo un momentico, como San Lucas 22, 19, va a relatar lo mismo que ustedes acaban de oír. Mateo 26, 26. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos. Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó pan y dando gracias, lo partió y se lo dio diciendo: la Eucaristía, la acción de gracias, le he mostrado por 3 veces, si quiere puede verla en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, cuando Pablo dice: yo recibí del Señor esto, que el Señor Jesús, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dio las gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo: la Eucaristía es la que se refleja en la multiplicación de los panes. Y cuando Jesús agarró los panes, como en la última cena, como Pablo lo explica, los agarró, le dio las gracias, eso es Eucaristía. Los partió y los dio para que los repartieran. Eso es lo que se hace en una misa. Primero se escucha la palabra y después se participa de la Sagrada Eucaristía, donde usted va, donde voy yo, lastimosamente no todos la estamos comiendo. Miren, cada cuánto partían el pan los apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 46. Oigan, cada cuánto hacían la acción de gracias, el partir el pan ellos. Hechos capítulo 2, versículo 46. Presten atención, oído al tambor. Todos los días se reunían en el templo con entusiasmo. ¿Y después qué hacían? Partían el pan en sus casas y compartían la comida con alegría y sencillez de corazón. Jesús agarró pan, dio las gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos. Cada cuanto los discípulos de Jesús tenían la Eucaristía, iban al templo todos los días, agarraban pan en las casas, daban las gracias, lo partían y lo repartían. Eso hacía la iglesia de la Biblia. Eso hacía la iglesia de Jesucristo. ¿Cómo podemos saber que una iglesia es la de Jesucristo? Por la Eucaristía. ¿Y cada cuánto celebra la Eucaristía la iglesia de Jesucristo? Todos los días. ¿Y cómo es la Eucaristía? Primero, se escucha la palabra de Dios. Segundo,
se parte el pan para que la gente lo coma, se da las gracias. Por eso nosotros participamos de la Eucaristía. Por eso nosotros tenemos la Santa Misa, porque está en la palabra de Dios, porque lo enseñan las Sagradas Escrituras, porque lo enseña la palabra bendita. ¿Y qué es la Eucaristía? Acción de gracias. ¿Y qué se tiene en la Eucaristía? El pan bendito, el cuerpo de Cristo. El vino bendito, la sangre de Cristo. Eso es lo que se participa de la Eucaristía. Eso es lo que tenemos. Eso es lo que vivimos nosotros. Oigan, la acción de gracia lo partió y se lo fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran a la gente. Y ellos lo fueron distribuyendo entre la gente. Ahora, la Eucaristía, Jesús nos llamó a cualquiera y le dijo, vengan para acá. Ayúdame a repartir aquí. No, señor. La Eucaristía la repartieron los ministros, los discípulos, los que Jesús había llamado. Y aquí hay un error en muchas personas que creen que cualquiera puede repartir la comunión. Para repartir la Sagrada Comunión, primero le corresponde al sacerdote. Segundo, le corresponde al diácono. Son los ministros que reparten la Sagrada Comunión. ¿Usted sabía eso? Porque hoy día, no le digan a nadie, un secreto, todos quieren repartir la Sagrada Comunión. Hasta los que viven en concubinato. Hasta el monaguillo que va a la iglesia. Fui a una iglesia y el padre le dio el copón al monaguillo y era un muchachito y el niño repartiendo la comunión a los fieles, que tenía que levantarse en la puntica de los dedos para poder llegar a la boca de la gente. ¿Qué grosería más grande? Para repartir la comunión debe ser un ministro. Hay lugares, escuchen bien, vamos al otro extremo. Hay lugares donde está el sacerdote solo. Y hay una comunidad de 2,000 personas. Y esa comunidad de 2,000 personas tiene 500 personas que comulgan. El sacerdote, la iglesia le permite ordenar, darle a los ministros el permiso de repartir la comunión después de hacerle una oración. Y los ministros, permitidos por la diócesis, por la iglesia, por el sacerdote, reparten la comunión. Pero los ministros no son los que purifican. Pero los ministros no son los que limpian el cáliz y el copón, son los sacerdotes. Y hay muchos problemas con esto, porque hay lugares donde la gente se está quejando porque el ministro agarra el copón, va y reparte la comunión, purifica el... No, señor, eso es tarea del sacerdote. Escúchenme bien. Donde hay sacerdotes suficientes, deben dejar la pereza y la flojera y ponerse a repartir la comunión. Pero donde no hay sacerdotes, la iglesia permite ordenar ministros, darle autorización a los ministros. Primero hay que formarlos, prepararlos y enseñarles, y después vamos, y el sacerdote pendiente de que repartan la comunión. Y el ministro debe ir primero bien vestido, bien arreglado, bien acomodado. No debe ir de cualquier manera. Y se están cometiendo muchos errores en la iglesia porque los sacerdotes se sientan y dejan al ministro que vaya a repartir la comunión. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? No es que el sacerdote va a repartir la comunión. Es que el ministro va a repartir la comunión. Y usted, yo me voy a sentar, padre, estoy cansado. Pero bueno, ¿y para qué se ordenó sacerdote? Deja al ministro que haga la misa entonces. Y eso está muy mal. Jesús mandó a sus discípulos a repartir la comunión, el pan,
Y después mandó a sus discípulos a recoger el pan. A recoger el pan. Y vinieron. Peor aún, hay ministros que están exponiendo el Santísimo Sacramento. Miren, el Santísimo Sacramento solamente está autorizado para exponerlo el sacerdote. En su defecto, el diácono. Pero un laico no puede agarrar una custodia y colocar la custodia y colocar el pan consagrado y exponerlo y pasearlo y darle vuelta. No, señor. Los laicos tienen una tarea, sí, pero los sacerdotes también la tenemos. Miren, no le digan a nadie esto porque después dicen, es que el padre Marco lo dijo. No, yo les estoy explicando que la Biblia dice que Jesús mandó a la gente que se sentara, tomó los panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los dio, se los fue dando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Ellos fueron, lo distribuyeron entre la gente, no dice fueron y se lo dieron a la gente para que lo distribuya. No, señor. No, señor. Tengamos cuidado y tengamos respeto por la Eucaristía. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que lo distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. La otra parte. Después de repartir el pan, después de repartir el pan bendito, bendecido por Jesucristo, recogieron los panes, no los desperdiciaron, no los botaron y no los tiraron, porque era pan bendecido por Cristo. Es ahí donde el sacerdote debe tener el mayor cuidado y respeto por la comunión. Debe recoger que no se pierda nada. Que no se extravía nadie. Cuando una hostia consagrada cae al suelo, el sacerdote debe recogerla, consumirla él o llevarla al altar. Y el lugar donde cayó debe limpiarlo con un purificador. Debe limpiarlo. Y tenemos sacerdotes que se les cae la hostia, por eso el sacerdote debe llevar purificador cuando reparte la comunión. Tenemos sacerdotes que se les cae la comunión independiente, deja que la gente la pise. Y laico, si usted ve que una comunión cae al suelo y ve que no hay respeto de parte del sacerdote, no se ponga a pelear. Agárrela y consúmala de inmediato. No la deje botada. Las partículas, los pedazos que sobran, lo que queda, hay que guardarlo, regresarlo, recogerlo, no dejarlo tirado. Y hay gente que recibe la comunión y deja todo tirado. Gente que está recibiendo. Y otra cosa, con todo el respeto, la iglesia no prohíbe que se reciba la comunión en la mano. La iglesia permite que usted reciba la comunión en la boca o en la mano. Pero si usted está escuchando el Evangelio, yo les pido que la reciban en la boca. Y si el padre de su parroquia no se la quiere dar, pues reciba donde se la dé. Y porque si usted la recibe en la mano, ahí le van a quedar las partículas del pan consagrado. Y usted se va a pasar las manos por la camisa y va a botar las partículas. Y eso está mal. Si se la dan en la boca, bien. Si no me la dan en la boca, padre, ¿qué hago? Recíbala en la mano. Padre, pero es que yo no quiero. Pues entonces se queda sin comunión. Porque hay padres que no les permiten. Y cuando usted vaya a comulgar, haga su venia antes. En estos días estaba repartiendo la comunión con respeto, con dedicación, y le digo a un hermano, el cuerpo de Cristo, y me le ha dado un cabezazo a Cristo, que yo le dije, hermano, cuando vaya a recibir la comunión, haga su genuflexión antes. Yo estoy repartiendo y cuando ya vaya a pasar, haga su genuflexión y tenga cuidado porque me tira la hostia consagrada. Ay, padre, disculpe, y no lo volví a hacer. Pero hay personas que van a recibir la comunión y el padre, el cuerpo de Cristo, le va a poner la hostia en la boca y persinándose le tiran la hostia al suelo. Por eso se cae la hostia consagrada. Porque el padre le da la comunión y le dan con la cabeza
y le botan la comunión. Cuando usted le vayan a dar la comunión ya debe ir preparado. Hizo su genuflexión o se arrodilló y se paró o usted ya se persignó y recibió la comunión. Tenga cuidado, no la boten, porque por un lado se quejan de los padres que se les cae la hostia consagrada y por otro lado los laicos tienen la culpa de que se caiga la hostia consagrada y se boten las partículas. ¿Cómo la ve? Así es. Oigan, quedaron pedazos de pan, quedó comida. Y eso está pasando hoy día, y se lo dije al inicio y con esto termino. Cuando usted vaya a comulgar, cuando usted vaya a una misa, prepárese para comulgar. Prepárese para recibir a Jesucristo, prepárese. No reciba al Señor de cualquier manera. No reciba a Cristo de cualquier forma. Entonces vamos a la misa y salimos de la misa y no estamos comulgando, no estamos recibiendo la comunión, no estamos recibiendo la Eucaristía. No lo estamos haciendo. Vamos a la misa, entramos a la misa, salimos de la misa y la comunión suya que estaba ahí, entonces se guardó porque usted no pudo recibirla. ¿Y por qué no la recibió? Porque no se quiso confesar. Porque no se quiso confesar. Y como no se quiso confesar, entonces no pudo usted recibir la comunión. Tenía que comulgar, no me confesé, pues no comulgó. Esa hostia consagrada suya que tenía que comer, se guardó para que el otro domingo vaya. ¿Por qué no puede comulgar? Porque vive en concubinato. Y como no ha dejado el concubinato y no se ha casado por la iglesia, pues no comulga. Esa hostia que era suya, ese pan consagrado que era suya, esa comunión que era suya, se tuvo que guardar. ¿Por qué no pudo comulgar? Porque entonces usted vive en adulterio y tuvo que sobrar y guardar. ¿Por qué no puede comulgar? Porque, mire, ya hago un paréntesis y con esto termino para no alargarme. Las personas, escuchen bien, católicos, que llegan a la misa tarde, no deben comulgar. Si usted sabía que la misa era a las 7, llegue a las 6:50 o llegue a las 6:30 para que rece. Y si no tiene por quién rezar, rece por mí. Pero si la misa era a las 7 y la misa comenzó y ya empezó el canto de entrada y el Padre dijo en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y comenzó la Eucaristía y usted llegó tarde, no comulgue. Es que llegué antico del Evangelio, no comulgue. El otro domingo, primero confiésese por haber llegado tarde y el otro domingo comulgue si quiere. Pero tenemos gente que llega casi que en la consagración y están comulgando. No, señor. Al banquete, a la comida se llega a la hora y se sale a la hora. No, ya recibí la comunión y salí corriendo. En España, cuando estaba allá, la gente comulgaba y salía y se iban y la bendición recibía. La misa comienza con el canto de entrada y termina con el canto de salida. Esa es la misa. Y si usted llega después, escuchen bien, después de que comenzó la misa, no debe comulgar. Y otro, peor aún, Padre, yo voy a comulgar y después de comulgar me vengo a confesar porque tengo unos pecaditos. No, señor, primero confiésese, primero se baña, primero se limpia. Y pues usted entonces va a comulgar. Y entonces después de la misa salen corriendo a buscarlo a uno. Por lo menos un domingo que tenemos tanto compromiso los sacerdotes. Termina la misa y el padre va a ir a la otra misa. Entonces la gente, Padre, por favor, confiéseme porque yo comulgué y yo le dije al Señor que comulgaba y después de comulgar entonces me iba a confesar. Pero tengo otra misa. No, Padre, confiéseme. No, Señor, yo así no confieso a nadie. Apurado no confieso a nadie. Venga el jueves y lo atiendo y lo confieso si quiere. Y eso es pecado. Es que el padre fulano me dijo que podía comulgar y después me confesaba. Pues vaya que él lo confiese, porque yo no le estoy diciendo eso. Usted debe primero confesarse si está en pecado mortal. Confesarse si está en pecado grave. Y después sí, recibe a Jesucristo. Pero hay gente que eso no le presta atención. Y hay gente que se burla de las cosas de Dios. Es mejor que sobre y sea guardada su comunión por usted haber llegado tarde. Es mejor que sobre y usted guarde su comunión y el Padre guarde su comunión para el domingo siguiente porque usted no se ha confesado, a que usted, dice San Pablo, se come y se beba su propia condenación.
Entonces dice la palabra de Dios hoy que Eucaristía es acción de gracias, que la comunión siempre sobra y que la comunión es el pan bendito que hemos recibido. Bueno, pues, que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos, los quiero mucho y nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal. No falten, los esperamos.